En primer lugar, desde Confiar Cooperativa Financiera les queremos dar un agradecimiento a todos ustedes por haberse tomado el tiempo de desplazarse hasta este lugar y acompañarnos en el lanzamiento y en el conversatorio que tendrá lugar para hablar precisamente de nuestro nuevo libro, Tanta Verdad, Tanta Mentira, una de las 19 publicaciones que tiene Confiar Cooperativa Financiera a través de su línea editorial. Un sello que está desde el año 2002 llevando cultura y llevándole a todas las comunidades del país de manera gratuita libros. Como ustedes bien saben y las personas que de pronto no conocen qué es Confiar en la Cultura, les contamos que precisamente Confiar desde el año 2002 ha entregado más de 1.300.000 libros de manera gratuita para fomentar toda la cultura. Esas son publicaciones entre cuadernillos, libros y minicuentos. Libros como el que precisamente hoy nos reúne acá, la antología de cuentos y relatos, que están en torno a la mentira y su contracara, la verdad. Un aspecto que tiene algún tipo de incidencia en el ámbito tanto educativo como el cultural, el ético y el moral. Así que los dejamos en compañía de estas dos señoras que obviamente no tienen presentación, son unas personas que son muy reconocidas y que ya tendrán una definición más propia desde el ser de cada una de ellas, podrán conocer a qué se han dedicado y cuál es su esencia y filosofía. Pero también nos acompaña precisamente en este espacio Diana Suárez. Ella es una integrante de la línea, del comité editorial de la línea Confiar. Diana, buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias a la maestra Marta, a todo el equipo de Confiar que ha estado trabajando como una hormiguita para llegar a este momento. Yo quisiera como que se sintiera como el acompañar y atestiguar como un libro nuevo con cuentos o relatos viejos, a propósito de eternas pugnas, ya pues como que va a llegar al mundo. O sea, el libro hoy lo ponemos en manos de ustedes y este es como un lanzamiento simbólico y real de que el libro ya comienza como su camino solo. Fue para nosotros como comité una labor muy grata y al mismo tiempo muy reflexiva, y hoy los ponemos en manos de ustedes, pero esto es eso, un lanzamiento de un libro. ¿Quiénes estamos aquí? Ya voy a proponer una manera de saber quiénes estamos aquí. Luego vamos a conversar un poco de qué tenemos en las manos y qué van a tener ustedes en las manos ahora a la salida. Y al final, bueno, qué hay de interesante en este libro o por qué queremos invitarlos a que lo lean. Entonces, para saber quiénes estamos aquí, la propuesta es que dos personas que es un supuesto, todos sabemos quiénes son, pues nos cuenten quiénes son, qué caminos han andado, un poco ya entrando en el tema Tanta Verdad, Tanta Mentira, respondiendo quizás a la pregunta, Patricia, Marta, por ese momento en que sintieron que la verdad se les hizo un problema. O sea, si fue una palabra de alguna persona, si fue un cuento, si fue una experiencia familiar, un recuerdo de niñez. ¿En qué momento sintieron? Un recuerdo reciente, que estaban frente a un problema, la verdad o la mentira. Gracias. Bueno, Patricia, gracias. Muchas gracias a Confiar, primero por existir, por haber insistido tanto en la cultura a lo largo de todos estos años y por esta maravillosa serie editorial. Yo soy Marta Ruiz, soy periodista y fui comisionada de la Comisión de la Verdad. Y bueno, como periodista, pues la verdad es como una, ¿qué puedo decir yo? Una búsqueda incansable, a veces un fetiche, a veces una ilusión, en todo caso un empeño muy grande.
la verdad siempre es para un periodista es una obsesión, ¿sí? Y como yo siempre digo que a veces se piensa en la verdad como algo sólido, duro, como una especie de balín de acero, y en realidad la verdad a veces es como esas bolitas de mercurio que uno apenas las coge se le van diluyendo un poco. Y sí, desde el periodismo yo creo que la verdad que llamamos periodística es una verdad parcial, es una verdad del momento, es una verdad muy incompleta. Y creo que la Comisión de la Verdad para mí siempre fue esa aspiración de una verdad, creo yo, la verdad dolorosa. Sí, la verdad del dolor, la verdad también la verdad necesaria para restaurar lo que somos y imaginar el futuro, porque digamos, creo que parte de la niebla de la guerra es que no te permite imaginar el futuro. La primera vez, Diana, que yo empecé a entender el valor de la verdad en términos ya no de lo que le dice a uno la mamá, diga la verdad, cosas por el estilo, sino en términos de lo que es reconstruir un país azotado por la guerra, nunca lo olvido, fue cuando comenzó el proceso de justicia y paz. Cuando comenzó el proceso de justicia y paz, el vicepresidente era Francisco Santos, y él dijo, así como es Francisco Santos, muy desenfadado en muchos medios, que ese proceso no podía, el proceso de justicia y paz no podía llevar verdad porque este país no aguanta la verdad. Era la hipótesis de Francisco Santos, y recuerdo que en ese momento yo decía, pues si este país ha sufrido la guerra, ha soportado la guerra, ¿cómo no va a soportar la verdad sobre la guerra? ¿Cierto? La verdad sobre la guerra la sabe todo el pueblo colombiano que la ha vivido, y el pueblo colombiano que se ha resistido a mantener el engaño, sí, o de seguir en el engaño. Y creo que cuando empezó ese proceso, como la primera experiencia de justicia transicional, empezamos a entender que la guerra es una construcción constante de ficciones, de mentiras, de autoengaños, de silencios complacientes, de muchas dimensiones que un proceso de justicia y de verdad y de transición tiene que empezar a desmontar todos esos ladrillos que han construido esas murallas que parecen insondables llamémoslo en una categoría grande, de no verdad, ¿sí? Porque no todos son mentiras, también hay muchas cosas que son silencios y hay muchas cosas que son encubrimientos, y todo eso es lo que es la no verdad, y creo que ya en buena medida eso se ha ido rompiendo, y creo que esa es una batalla permanente. La comisión hizo su tarea, pero quiero decir, la verdad es una construcción social, histórica, colectiva, que tenemos que seguir haciendo. Perdón si me extendí. No, muchísimas gracias, Marta, porque ahorita pues vamos a ver cómo todos estos elementos que ya vas poniendo desde la vivencia, pues va a ser de lo que vamos a estar hablando. Maestra. Bueno, muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Muchas gracias a Confiar por todo lo que hace, que de verdad es sorprendente, digamos, toda esta este emprendimiento editorial tan grande, tan importante. Es de verdad, quiero expresar mi reconocimiento. Pues a ver, difícil responder esto, pero bueno. Yo creo que hay varias verdades, hay varias. Está, por ejemplo, la verdad jurídica. En un caso de un crimen o de un robo, pues hay una verdad. Aquí hay una verdad por la que nos preguntamos todos, por ejemplo. Muchas víctimas, he trabajado mucho con algunas de las madres
de los muchachos caídos en el caso de los mal llamados falsos positivos, y ellas decían, yo ya supe la verdad porque ya supe quién disparó, por ejemplo. Esa es una verdad a medias, porque la gran pregunta es quién dio la orden. O sea, es verdad que una persona disparó y muchas veces es verdad que esa persona está presa, pero esa es toda la verdad. Es como la pregunta que nos hacemos muchas personas. Hay las otras verdades que son las verdades del afecto, la verdad que y las mentiras que uno le dice a la mamá, o que los hijos nos dicen a las mamás o al compañero, las verdades del afecto que casi siempre, sobre todo las mujeres, sabemos cuando hay una mentira y muchas veces nos callamos y seguimos para adelante con las mentiras a cuestas. Y hay otra verdad que es pues la verdad en el periodismo, ya lo explicó sí, muy bien, una persona sobrada en eso, pero hay otra verdad que es la verdad en el arte, que mucha gente cree que somos constructores de mentiras y creen que la ficción es una mentira, y eso no es así, es otra verdad, es una verdad que se construye poéticamente para poder entender la verdad y para poder entender la mentira también. Entonces, eso es muy interesante porque mucha gente nos dice, pues sí, todo lo que nosotros hacemos en el escenario es mentira, pero yo creo que no es esa la palabra, yo diría que más bien es ficción. Por supuesto, el arte es un ejercicio de la libertad, un ejercicio de la ficción, pero también es una responsabilidad. Detrás de toda obra de arte también hay una verdad y también puede haber una mentira, porque por lo menos nosotros en el teatro entendemos que es un ejercicio de la libertad, pero también es una responsabilidad. No podemos decir cualquier cosa ni decirla de cualquier manera, porque creemos que lo que hacemos es transformador, entonces pues hay una elaboración poética detrás. La poesía, por ejemplo, ¿es verdad o es mentira? Yo creo que no es ni verdad ni es mentira, es otra cosa, es una poética que no sabría cómo nombrarla si me obligaran a reducirla a esos dos términos. Yo soy poeta y yo no sé si lo que digo es verdad o es mentira. Por supuesto que la verdad es la fuente, la realidad es la fuente de todo, pero esa fuente en el arte se tiene que transformar. No sé, por ahora hay. Muchas gracias, maestra, ambas. Bueno, precisamente hay una inquietud con la cual comenzar y es porque el tema de esta antología, como decíamos al comienzo, esa es la antología número 19 de relatos, porque el tema de la verdad y su contracara, la mentira, y cómo abordarlo. O sea, como comité teníamos como esa pregunta. Todo el trabajo de la Comisión de la Verdad nos acompañaba como sentimiento de gratitud, como sumarnos con una voz también en ese esfuerzo y cómo hacerlo desde la literatura. O sea, entonces ahí ya como que comenzábamos a entrar en ese berenjenal de todos los apellidos que necesita tener la palabra verdad, que si la verdad histórica, que si la verdad jurídica, que si la verdad literaria, que si verdad a medias, que si mentiras buenas. Entonces eso nos decía, bueno, estamos bien encaminados, porque en realidad es muy problemática. Y los relatos que escogimos lo que buscan es pararnos antes de tenerle que poner un apellido a la verdad y más bien quedarnos un poquito sorprendidos, pararnos a pensar esa palabra antes de, o sea, y su contracara, la mentira. O sea, ahorita también con Marta, bueno, o la no verdad, finalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, como problematizar la verdad es el objetivo, pues, o fue la intención de estos relatos. Entonces, ¿qué nos dan? Nos dan tiempo,
para jugar en serio con la verdad, porque la verdad está en juego, y si no la tomamos en serio, esa licuadora que es ese dilema, pues se carga decisiones, se carga vidas también. O sea, es como decir que la verdad es una ficción o proponerla como un relato que en algún momento se hace dominante, implica que nos preguntemos, y es lo que los cuentos nos obligan a hacer, pararnos un poquito a auscultar esa verdad, o sea, como hacen los médicos. Eso cuando nos lo empezamos a creer, ¿quién lo puso a rodar? ¿A quién favorece o a quién conviene esas palabras que se pusieron a rodar? Entonces, a jugar seriamente con la verdad es lo que nos proponen estos relatos, porque nos dejan como parados a veces, y qué podemos decir, que es verdad o que es mentira. O sea, como, ¿qué me está queriendo decir este relato? Desde ahí yo les quería preguntar eso, exactamente como desde la labor que ustedes han hecho en el terreno de la política, en el terreno de la comisión, en la esfera pública, estos relatos, ¿qué encontraron en ellos? O sea, como, ¿qué encontraron en estos relatos? ¿Qué pensar, a pesar de que es un tema o a pesar no? Siendo un tema tan por ustedes como trabajado, ¿qué encontraron en estos relatos que nos hagan a nosotros también dar muchas ganas de leerlos? Bueno, arranco yo. Antes de responderte sobre los relatos, tu intervención me hizo recordar, y voy a decir una palabrota, ¿se puede? No, bueno. En la comisión se hizo muy famoso un graffiti que decía: la verdad nos hará libres, pero primero nos hará imputar. ¿Sí? Es decir, la idea de la verdad tiene que generar preguntas, nueva conversación, y es importante porque yo creo que en la experiencia, por lo menos de la comisión, a veces la verdad, y yo lo decía mucho, es como si estuviéramos buscando el santo grial, como si estuviéramos buscando un tesoro donde por fin está todo contenido, allí está toda la verdad dicha. Y mucha gente pensaba que el informe iba a ser: aquí por fin me van a revelar todo. Es decir, yo creo, y lo que veo en los textos, por cierto, hay un texto que me parece que lo recordé mucho leyendo, que es un texto, no, una obra de teatro del TEC, que se llamaba El maravilloso viaje de la verdad y de la mentira, porque esa obra la recuerdo mucho y la recordé mucho durante la comisión, en el entendido que la verdad es como un camino, es decir, es algo que tú encuentras un poquito de verdad y quieres más, y vas allá y nunca acabas. Entonces la verdad es un proceso, es un viaje, y es como en la obra del TEC, es un viaje, y en el viaje es que tú empiezas a complejizar, y eso no va a terminar nunca. Y entonces el trabajo de la verdad, la Comisión de la Verdad terminó su trabajo, pero el trabajo no termina de la verdad, porque, vuelvo y digo, es una construcción social. Y eso, por ejemplo, en los relatos es muy interesante, porque digamos, yo creo que hay una legitimación social, si se quiere, de alguna manera, yo tampoco diría la mentira, de todas las dimensiones de la no verdad, de lo engañoso. O sea, ellas siempre están juntas, verdad y mentira, y hacer esa separación pues es un proceso súper complejo. Y lo que me parece muy interesante de los relatos es que todas las culturas, todos los tiempos, toda la gente ha estado digamos, buscando resolver ese dilema, tratando de encontrar digamos, un balance ético o no sobre la verdad y la mentira, con visiones desde moralistas, ¿sí?, e ingenuas, hasta visiones mucho más. A mí uno de los textos, puedo leer una frasecita,
Uno de los textos que más me gustó es de Chantal Maillard, pues todos me gustaron, pero este me interpeló mucho, y ella al final dice: aprendo del que calla, del que miente y engaña, el fuego soterrado que aún gime en mi pecho, aprendo a dirigir su lava en mis infiernos para el mejor gobierno de los mundos. Desde ahora mi mano es la que guía el fiel de la balanza, la verdad y su opuesto son las onzas que pongo en los platillos según el juego lo requiera. Es un texto muy perturbador donde ella cuestiona pues muy fuertemente como ese dualismo entre verdad y mentiras, donde dice cómo eso no puede ser un juego dual, hay una cantidad de intersecciones y de complejidades que creo yo que los textos lo muestran muy bien. Pues a ver, sí, claro, la verdad es una construcción y siempre se cree que el que dice más verdad es el que está más cercano a los hechos, pero detrás de los hechos hay preguntas, o sea, ¿por qué los hechos son así? ¿Qué fue lo que produjo ese hecho? Yo creo que la verdad absoluta, algunas personas, por supuesto de manera muy respetable lo digo, digamos, la conciben en la religión. Dios es la verdad. Entonces, con eso queda solucionada la verdad. Otros, que somos más profanos, siempre tenemos las dudas. O sea, lo más importante es hacerle preguntas a la verdad. Y entonces, la verdad ciega, ¿no? Esa obra de la que tú hablas, yo la monté también, es un viaje, está encarnado en dos mujeres. La verdad y la mentira se ven obligadas, porque se la pasaban peleando en un pueblo, y se ven obligadas, las echan del pueblo, y se van a hacer un viaje juntas. Entonces es muy interesante porque la verdad es como perfecta, y la otra es como una loca que dice mentiras, y al salir juntas a la vida, la verdad se ve obligada a decir mentiras. Hay momentos en que, por ejemplo, vienen a buscar a su compañera y ella tiene que decir que no está. ¿Está mintiendo o está salvando una persona? Esa es la pregunta que nos haríamos. Y la mentira también en la vida se ve obligada a decir la verdad. La verdad siempre es relacional y la mentira también es relacional a algo, porque en términos absolutos son todo y lo que es todo también puede ser nada. Entonces, claro, hay una verdad política y hay una verdad en la opinión. Y tú que eres periodista, digamos, con excepciones, una de ellas sentada acá, pero en realidad antes, digamos, los medios influían en la opinión pública, ahora la construyen, la opinión pública. Entonces, ¿hasta dónde estamos todos influidos por una narrativa que muchas veces está muy lejos de la verdad? Muchas veces está muy lejos de los hechos. Ahora yo creo que lo estamos viviendo en carne propia. O sea, cómo esa narrativa, cómo hacer, más bien no tanto decir, cómo hacer para que la narrativa del relato de nación frente a la paz, por ejemplo, esté más cerca de las posibilidades reales de construir la paz, que es para mí un poco una obsesión en la vida. Y el libro, pues interesantísimo, se me ha perdido, me tocó ayer mandarlo traer y leerlo así a unas velocidades. Me parece muy interesante porque es lo que tú dices, como un juego, también a veces visto de manera cínica, a veces de manera parabólica, a veces haciéndole preguntas a la verdad. Me parece muy importante porque de todas maneras todo libro, si nos hace preguntas y nos pone a pensar, es porque es muy valioso. Yo quiero agregar algo, ¿sí? Quisiera agregar algo porque, a ver, yo creo que no hay terreno más fértil para la mentira que la guerra.
La guerra la mentira es un arma política, es un arma de guerra, y cuando hablamos un poco de esta dialéctica entre verdad y mentira, no quiere decir que no haya verdades que son de apuño, que son las que nos permiten tener una conversación sobre lo que realmente pasó, ¿sí? Porque tú necesitas tener un piso sobre el cual tener una conversación social razonable, ¿sí? Y no relativista, ¿sí? Porque creo que eso hay que aclararlo, no es un relativismo, creo que los hechos, y en eso Patricia al principio decía, hay una verdad histórica, una verdad política, hay una verdad forense, hay una verdad de los hechos, y yo creo que ese es el piso de la conversación, porque si no hay un mínimo piso, pues va a ser muy difícil realmente reconstruir un relato de nación o construir un relato de nación si ni siquiera lo básico lo podemos considerar cierto, ¿sí? Con una base de verdad. Sí, Sí, sin duda. Ay, De acuerdo, yo soy sobreviviente del genocidio contra la Unión Patriótica y yo creo que durante varias décadas se construyó una mentira que produjo una pregunta, que produjo una aseveración en la gente, porque al decir que combinábamos las formas de lucha, entonces la gente decía, por algo sería, ese por algo sería es una condena a muerte en el lenguaje, porque de alguna manera es una justificación. Entonces, por fortuna salió la sentencia, tarde, muy tarde, mucha gente murió de muerte natural esperándola, pero salió por fin y condena sin relativizar la verdad ni la mentira, condena al Estado. O sea, para los sobrevivientes es una gran satisfacción porque es como si por fin una autoridad, desgraciadamente por fuera de Colombia, dijera la verdad. Claro, es un piso, es lo que tú decías, tiene, o si no, pues si todo es relativo. Aquí hay algunos de los relatos que relativizan, como en el arte, como en lo jurídico, como en todo. Si todo es relativo, si todo puede ser verdad o puede ser mentira, pues tienes razón, tiene que haber un piso común. Hay unas cosas, hay unos hechos, hay unos relatos en donde no se puede mentir. Así se haga ficción, no se puede mentir. Creo que la ficción hay que deslindarla de la mentira, porque una obra de arte no es verdad. O sea, los muertos no hablan. Si hacemos una obra sobre Simón Bolívar, está en el escenario, pero el grupo no puede mentir, la obra no puede mentir. Es de carne y hueso, ahí está Simón Bolívar de verdad. sí, es curioso porque, o sea, es un llamado no seguir como en ese dualismo y es muy difícil no hablar como estableciendo siempre esa diferencia, o sea, es como si no tuviéramos escapatoria porque esas son las dos palabras que tenemos, verdad y mentira, pero es bonito que resbalemos porque es de nuevo la evidencia de la problematización. Este otro temor como de que uno proponga la verdad como relato o como un cuento que se echa a rodar, que no es cualquier cosa, o sea, que se echa a rodar qué palabra, con qué intenciones y que termine siendo establecida como verdad, eso de lo que da cuenta es el poder que tiene la palabra, o sea, es poderosa y es delicada. Pero me gustó más, entonces a uno le da susto cuando uno enuncia algo como eso, propone pensemos la verdad desde aquí, a uno le da susto que entonces se esté pensando que está siendo relativista y que entonces se puede, entonces de manera que es que se puede decir cualquier cosa, pero me gustó como lo dijiste, es relacional, sí. Es relacional y creo que los relatos lo permiten concebir así también, en la medida en que en los relatos, y quizás es por ser literatura, permite encarnarse la verdad como de maneras que a uno lo dejan de verdad parado, como, espérate, o sea, yo no he vivido una situación así, pero
poniéndolo en la carne de esos personajes, en los cuerpos de esos personajes, como en el arte, o sea, también la posibilidad de imaginarnos cómo fuera estar en la tal situación se hace real y uno se queda, al terminar algunos cuentos, realmente parado como pensando como, pero esto qué me está queriendo, pues, pero esto qué, y son dilemas y son complejidades que ya pues como que los acuden a uno. Entonces, los relatos son bonitos en ese sentido, no de bellos solamente, sino de que nos permitan ese juego para también quitarle poder a la verdad. O sea, como quitarle poder a la verdad es lo que nos permite estallar es pues como estallar la verdad del poder, ¿cierto? O sea, como solamente podremos estallar esos relatos que están, o sea, que se han puesto ahí restándole poder a la verdad, pero ¿de qué manera? O sea, eso es como, ahí entra en juego al mismo tiempo la política de la verdad, la poética de la verdad y sobre todo la ética de la verdad. O sea, como es verdad, listo, echemos un cuento a rodar, cómo se hizo dominante, pero sobre todo con qué intención, qué palabra. O sea, son verdades nobles, son verdades dignas, que está un poco en la presentación del libro, también lo entona de esa manera, juguemos, pero lo que está en juego son esas tres cosas, esas tres dimensiones. Entonces los relatos yo creo que son muy buena compañía para que estemos ahí en el tembladeral, pero con estas manos que nos echan los relatos para pensar. Yo quería leer uno que es cortico, que me dejó a mí así también como a propósito de la evidencia y los hechos y el piso para la conversación. Se llama ¿A quién vas a creer? Es un cuento que se ha retomado de la tradición oral. Entonces dice: Nasruddin está harto de prestar todos los días su burro al vecino. Página 81. Nasruddin está harto de prestar todos los días su burro al vecino. Ha decidido que esta mañana no lo hará, aunque sea preciso echar una mentira. De modo que cuando llega el vecino a pedirle el burro, se excusa diciendo que lo siente mucho, que alguien se le ha adelantado hace un momento y que ya lo acaba de prestar. En ese instante, el burro, encerrado en la cuadra de la parte baja de la casa, empieza a rebuznar. Al oírlo, el pedigüeño se reafirma en su demanda, mientras Nasruddin niega la evidencia una y otra vez. Finalmente, frente a los rebuznos que no paran y la insistencia del vecino, exclama: «Ya basta. Entonces, ¿a quién vas a creer? ¿Al burro o a mí?» Bueno, ¿puedo? Sí. No, yo quisiera, estoy pensando en otro relato que está en el libro, que la mayoría quizás de ustedes lo vieron en película, se llama La muerte y la doncella, que fue una película, si no estoy mal, de Polanski, quizás, sí. Y es muy tremendo porque es un relato en el marco de, digamos, de lo que fue la dictadura argentina, no de la dictadura, ya de la verdad argentina, del proceso de verdad, y una víctima se encuentra con su torturador y bueno, y es la pregunta, listo, y cuando sabes la verdad, ¿para qué? ¿Qué haces con la verdad? ¿Cierto? Yo creo que este país ha conocido mucha verdad y ha hecho mucho menos con ella de lo que deberíamos haber hecho. Es decir, la verdad, nosotros, por ejemplo, vuelvo al caso de Justicia y Paz. En Justicia y Paz ha habido mucha verdad, ha habido mucha mentira también y ha habido muchas zonas grises, pero ha habido mucha verdad, pero es como que no queríamos oírla. Y me pregunto siempre, queremos oír la verdad de la Comisión de la Verdad, de la JEP. Es decir, sí creo que hay que
generar una cultura, de alguna manera, de tramitación de los relatos de horror que tenemos que hemos escuchado, porque creo también, y ¿qué hacemos con la verdad? Listo, ahí está la verdad, ¿qué hacemos con ella? Y ese es un reto que yo creo que todavía no hemos definido. Tanta verdad, y cómo lo transformamos el país de manera que esa verdad nos sirva realmente, como es la premisa que se hizo, por ejemplo, en el Acuerdo de La Habana, era la verdad nos va a permitir cambiarnos el país. Y yo creo que en parte es cierto, pero en parte también está la pregunta, pero ¿por qué no más profundamente? ¿Pero por qué no de manera más fuerte, no? Entonces sí creo que hay, y vuelvo y reitero, para mí la verdad, lo más valioso para mí de la comisión, por ejemplo, fue el proceso mismo, porque el proceso fue un proceso de diálogo, de ir y tocar ahí sí como en términos religiosos, de ir a meter el dedo en la llaga, ¿sí? De ir a meter el dedo en la llaga, y yo creo que esa es una llaga todavía muy, muy profunda. Y yo lo que creo es como si nosotros tuviéramos miedo de meternos más por ese camino, más ahondar y ahondar en esa verdad, y creo que esa es una tarea pendiente en Colombia. Yo creo, puedo decir, que esa verdad la puede trabajar el arte, porque de todas maneras todo acuerdo de paz en la historia de la humanidad es incompleto, es imposible que sea completo, no nos alcanzaría la vida a ninguno de nosotros ni de nosotras para escudriñar lo que ha pasado aquí en 60 años de guerra, a nadie le alcanzaría la vida, no habría ningún relato posible. Entonces yo creo que todo acuerdo es incompleto, pero hay que hacerlo incompleto. Hay que llegar nunca jamás, hay que llegar a un punto final, o si no, no puede haber paz. Es igual que una familia que se destroce, un día paran y se abrazan, pero tienen dos opciones, o seguir abriéndose las heridas, o de verdad pactar una manera de seguir. Y además, por ejemplo, en mi casa, yo creo que en todas las casas, entre los hermanos, hay una historia familiar y cada uno la cuenta de manera distinta. En mi casa hay un relato, por ejemplo, y no han pasado los años, ya somos mayores y nunca nos pusimos de acuerdo en un acontecimiento maravilloso que sucedió. Cada uno lo cuenta distinto. Y yo creo que eso, alguien cuenta lo que pasó aquí, lo que dijimos, y cada uno lo va a contar distinto. Y en eso en esa diversidad hay una belleza, porque es un relato. Entonces, pero el otro relato de verdad que nos está haciendo tanto daño es que no tiene que haber un punto final, tiene que haber un cierre, y tenemos que saber de verdad que todo acuerdo es pues una historia de unas heridas, entonces no las abramos más. Le pregunto a mis compañeras porque hay gente que está levantando la mano y no sé si tenemos espacio para preguntas. No hay micrófono. Dos preguntitas. Ustedes dos entonces.
Pero muchas veces la historia también está mal contada. Hay muchas partes de la historia, por ejemplo, donde no estamos las mujeres. La guerra perfecta. Yo creo que para ir buscando también pues ya el cierre, agradecerles sí como la precisión también lograda para poder quedarnos con este regalito. Seguro cada uno se va a quedar con un regalito y vamos a salir con la versión de cada uno de qué fue este encuentro, pero yo me voy a quedar con este de lo que escuché de ambas, o sea, como, ¿y qué tal si o sea, qué tal si entonces lo que siga sea como encaminémonos todos? O sea, como que el trabajo de la comisión, como el compañero lo indica, bueno, tal vez como Marta dice, no es cuestión solamente de que se socialicen los resultados y leer el informe, no, es como encaminémonos todos con esos resultados, pues no con esos resultados, no sé de qué manera, yo no sé cuál metodología, pero ¿cómo hacemos para que sea de todos? O sea, como que ese relato de verdad nos implique como, no sé, al conjunto, o sea, no como a los que estamos siempre en la preocupación, o sea, es como a los que… Pues yo creo que lo que dijo Patricia es muy importante. Está el arte, pero está también la política. La política es un espacio de disputa entre la verdad y la mentira. Y lo que nos tiene y lo que aliena a la política es que la mentira siempre aparezca como verdad. Entonces, ¿dónde se define la cultura finalmente y dónde se define el cambio que necesita el país? En muchos espacios, pero yo destaco esos dos. Yo destaco el campo de la cultura, que es donde ponemos en juego nuestros sentimientos, imaginarios, emociones, y el campo de la política, donde nosotros tenemos que, es decir, si dejamos que la mentira sea el lenguaje de la política, es porque perdimos la política como espacio de creación de futuros. Entonces creo que es muy importante que la política sea un espacio de construcción de verdad. ¿Sí? Yo creo que el esfuerzo de la Comisión y de la JEP es que nunca olvidemos que lo que hemos cerrado en Colombia o estamos intentando cerrar es un episodio de violencia política, una guerra política. Y creo que necesitamos esa verdad si queremos algún día que la política sea realmente un instrumento de convivencia y de cambio
y de crecimiento, digamos, de la nación o de florecimiento de una nación. Entonces creo que ahí es bien importante entender que son muchos los campos de construcción social donde nosotros tenemos que dejar de, digamos, dar esa batalla, esa pelea de las dos locas que salen siempre, que es la verdad y la mentira. Esa es una dialéctica, y creo que eso es muy importante políticamente también. Pues Jesús Martín Barbero, yo creo que muchos lo conocemos, decía que Colombia no tenía un relato de nación. Yo no soy tan radical, yo creo que lo tiene, pero fracturado, roto, herido. Y porque no hay una epopeya, una historia que nos una a todos, sobre la cual nos identifiquemos, con la que nos identifiquemos, así sea desde diferentes puntos de vista. México tiene la Revolución Mexicana, por ejemplo, es una fuente de identidad. Yo creo que el relato de nación de Colombia lo estamos construyendo, y creo que es la construcción de la paz. En eso sí nos vamos a identificar, o a no identificar, pero va a ser el piso común. Es el piso común del que tú hablas. Es el lugar del encuentro y de desencuentro. Va a ser el punto de referencia de futuro para seguir viviendo en Colombia. Entonces, eso, por supuesto, tiene que ver con la verdad y tiene que ver con la ficción, porque el arte le llega a otros lugares donde no llega la racionalidad política, llega al mundo de los afectos, de los sentimientos, de las premoniciones. Entonces, el arte puede hacer posible lo imposible, como eso, poner a hablar a la verdad y a la mentira juntas. Eso es lo que puede hacer el arte. Gracias. Muchas gracias a todos. Oye, yo lo abrí en la misma. Desde Confiar Cooperativa Financiera agradecemos a la señora Patricia, a Diana y por supuesto también a la señora Marta por habernos acompañado en este espacio, al igual que a todos ustedes por acoger la invitación que desde Confiar quisimos hacer para continuar fomentando la cultura en este espacio, en la Filbo 2024. En este espacio justamente estamos entregando de manera gratuita 20.000 publicaciones entre cuadernillos, minicuentos y libros. A ustedes quienes nos acompañaron en este lanzamiento tenemos un obsequio, y es precisamente la entrega de este libro Tanta Verdad, Tanta Mentira. Por eso los invitamos a que cordialmente pasen por él, pero antes también los queremos invitar a nuestro stand en el pabellón 3, piso 1, el stand precisamente es el 536, allí pueden acceder a las diferentes publicaciones que ha hecho Confiar y que son de manera gratuita, les estaremos entregando también a ustedes, pueden ver toda la colección completa y elegir el que más se adapte a su filosofía de vida. También los pueden descargar si no pueden acercarse al stand a través de www.confiar.coop. Los invitamos entonces a que de manera organizada, por favor, se hagan a su lado derecho, hagan una fila y reclamen el libro. Muchas gracias por acompañarnos.